Hola, Susana desde Feminismo Inc. Súper contenta de estar acá acompañándoles en este día de la presentación de Mi Historia, Mis Términos. Un proyecto que desde que María Luisa me lo comentó, yo le dije, apúntame, yo voy allí. Y básicamente por María Luisa, tengo que ser sincera, María Luisa es una chica emprendedora, entusiasta, pero sobre todo muy profesional y muy seria en las cosas que hace. Y cuando ella me dijo de esta posibilidad, pues yo me anoté al minuto. También porque pienso que no hay manera de hacer feminismo si no abordas el tema de la violencia estructural, simbólica, la violencia histórica, sistémica, que todas las mujeres sufrimos, la violencia machista, sexista, la violencia basada en género, pues eh, atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida. Y por lo tanto, bien sea desde la prevención como desde el acompañamiento a las víctimas o el mundo de las sanciones y regulaciones, pues todas las activistas feministas tenemos que verle la cara en algún momento al fenómeno de la violencia. Pero por otro lado, creo que lo que más me cautivó de esta guía, de este manual, de este trabajo, es que invita a hacer lo que desde toda la historia del feminismo las mujeres hemos querido, y es recuperar el derecho a nuestra palabra, a expresar lo que nos pasa, a tener derecho y espacio público para poder decir lo que nos acontece, para darle un espacio importante a nuestras narrativas. Eso es un acto de resistencia feminista, cuando no te quedas callada, cuando respondes, cuando preguntas, cuando cuestionas, cuando dices lo que realmente te sale del corazón sin esperar complacer a nadie, sin esperar los tiempos de nadie, sino los propios. Hay una poeta que seguramente ustedes conocen, Audre Lorde, que tiene una poesía en su libro Letanía de la Supervivencia, bien cortita, que les quiero leer porque creo que resume súper bien el espíritu de este trabajo que estamos presentando hoy. Audrey dice: y cuando hablamos tenemos miedo de que nuestras palabras no se escuchen ni sean bienvenidas, pero cuando estamos calladas seguimos teniendo miedo. Así que es mejor hablar y recordar que nadie esperaba que sobreviviéramos. Realmente poderosa ese mensaje de Audre Lorde, porque dice, habla, aunque sea con miedo, habla con miedo. Y luego el miedo seguramente va a desaparecer. Fíjense que ahora está muy en boga los estudios y ya sabemos desde la neurobiología de las creencias que para el cerebro cuando uno revive una situación es como si la estuviera viviendo nuevamente en realidad. El cerebro no distingue entre lo que es imaginado o lo que es real. Por lo tanto, cuando nos ponemos en el modo de confesar y recordar nuestra experiencia de victimización, pues estamos volviendo nuevamente a invitar a las emociones a estar allí. Estamos rompiendo el dique que le da paso al odio, a la amargura, al rencor, a la tristeza, a la depresión. Y eso digo que es profundamente feminista porque a las mujeres, a pesar de que siempre se dice que las mujeres nos educan más en la expresión de las emociones, a las mujeres no nos permiten expresar las emociones negativas, negativas entre comillas, porque son emociones tan válidas como las positivas. Eh, y entonces cuando las mujeres hablamos de alegría, de paz y de bondad, todo el mundo nos aplaude, pero cuando, incluso con lágrimas y todo, ¿no? Pero cuando hablamos de rabia, odio, tristeza, resentimiento, pues pareciera que ya no somos tan bienvenidas y la presión o la reacción social es realmente dura. Entonces, yo creo que podernos escuchar las unas a las otras en términos de lo que nos pasa, sin que además nos digan que somos unas víctimas, que nos victimizamos, las pobrecitas. Por supuesto que somos las víctimas, sobre todo las que han sufrido casos de violencia, pero darle un espacio a ello es poder volver a rescatar nuestro derecho a ser quienes queremos ser, a ser quienes somos y que además se nos entienda, se nos compadezca y además se nos sea proporcionado un trato justo, digno, amable, como todos los seres humanos necesitan. Entonces yo creo que el poder de las emociones, que este libro, más allá de los conceptos, más allá de las guías con las cuales se va a realizar cada una de las actividades, yo creo que el valor máximo reside en la forma como las emociones son abordadas.
Y aunque no lo dice la guía, sí, la teoría psicológica, pues hay allí como, se recorren como 4 fases bien importantes que la podemos ver en 4 Rs. La R de reconocer, respetar, regular y reformular. Lo primero, reconocer mi pasado, reconocer mi historia, reconocer lo que me pasó, mirarla a los ojos y poder entender. Pero en segundo lugar, respetar lo que surja de allí. Yo creo que nosotras tenemos que ser compasivas con nosotras mismas y la guía lo invita muchísimo a tenernos respeto por lo que hicimos y lo que no hicimos, por lo que sentimos o lo que no sentimos, lo que pensamos o lo que no pensamos, sin juicio, sin latigazos, sin culpas, sino que hicimos lo mejor que pudimos hacer dadas nuestras circunstancias y dada nuestra historia, ¿ok? Pero en tercer lugar, regular esas emociones, ¿sabes? Poder buscar la manera de tranquilizarme, volver a mí, respirando, buscando espacios para la comprensión, para la autoconciencia emocional, la autorregulación o la corregulación, porque cuando yo hago esto con otra persona que está conmigo, pues nos ayudamos a tranquilizarnos mutuamente, a llegar a la paz, conseguir la paz añorada, para luego poder hablar de ello sin las mismas dificultades emocionales que tenía al inicio, ¿no? Y por último, reformular la historia. Yo creo que si vemos la historia siempre en el pasado, pues no va a ser posible cambiarla, pero la historia es viva, la historia siempre está cambiando, la historia siempre está volviéndose a reinventar y a lo mejor los hechos no cambian, pero sí la manera como yo los enjuicio, la manera como los entiendo, la manera como los reenmarco y puedo darle otro significado, otro sentido a eso que sucedió y por supuesto otra dirección en mi vida. Yo creo que las cosas que pasaron me trajeron hasta aquí hoy, pero de aquí en adelante yo puedo decidir lo que quiero hacer con mi vida porque ese derecho a futuro me pertenece. Bueno, por último decirles que la guía me parece genial, está hecha en un tono muy respetuoso de los procesos personales y psicológicos, muy empático, muy compasivo, con un sentido muy protector y nutritivo todo el tiempo. De verdad que aunque se haga en soledad, creo que las palabras que de allí emergen acompañan y reconfortan muchísimo. Y no solamente destacan los aspectos más oscuros, también hay luces allí, ¿no? Porque la vida es así, la vida es un balance entre las cosas que no nos gustan tanto y las cosas que nos encantan. Por lo tanto, yo creo que esta guía también refleja mucho de que a pesar de estar sumergida a veces en profundidades, podemos empezar a ver salidas donde quiera que esto esté. Entonces, bueno, espero que disfruten mucho de esta publicación, la hemos hecho con muchísimo cariño y como les dije, en sororidad de verdad. Y ojalá unamos esfuerzos para que llegue a muchas mujeres, a muchas personas, muchas organizaciones, que no se quede nada más en el grupo las que siempre conversamos, sino que esto llegue a todo el país y ojalá a toda la región de Latinoamérica y el Caribe, porque lamentablemente el fenómeno de la violencia no está enfocado en ninguna parte y está en todas. Así que yo creo que esto va a ser un aporte importantísimo y necesario para el futuro de nuestras mujeres. Bueno, será hasta la próxima.